Bienvenidas y bienvenidos a Kit de Seguridad Progresista, un podcast con análisis y recomendaciones para el fin del mundo. Soy Catalina Niño, coordinadora del Centro Regional sobre Paz y Seguridad de la Friedrich Ebert Stiftung. Hola, en nuestro episodio anterior hablamos un poco sobre las implicaciones del segundo mandato de Donald Trump para América Latina y pues con el paso de los días sigue quedando en flagrante evidencia el talante de ese gobierno. Pero tristemente hoy Trump no parece una anomalía. En el mundo y en la región han surgido diversos regímenes autoritarios y en América Latina muchos de estos regímenes han llegado al poder con discursos relacionados con la seguridad y que apelan al miedo de la ciudadanía frente a las dinámicas de violencia e inseguridad que se viven en nuestros países. El problema es que estos gobiernos y sus políticas represivas y de militarización de la seguridad pública representan unos riesgos muy serios para nuestras democracias porque tienen una clara tendencia al recorte de garantías y de libertades individuales. Precisamente hoy queremos hablar sobre cómo ven las juventudes de la región estas dinámicas, cómo se ven a sí mismas frente a estas tendencias autoritarias. Y para eso tenemos una invitada muy especial, Anabel Bilbao García, que es una socióloga ecuatoriana con mucha experiencia en temas de juventud, participación política y justicia de género, que es coordinadora de proyectos en la oficina de la FES en Ecuador y además coordinadora de un proyecto regional de la FES que se llama Juventudes Asignatura Pendiente. Este proyecto de Juventudes Asignatura Pendiente es una encuesta que la Fundación realizó a cerca de 22.000 jóvenes entre los 15 y los 35 años en América Latina y el Caribe. La encuesta indagó sobre la participación y las actitudes políticas de las juventudes en la región. Uno de los temas que surgió como una preocupación de los y las jóvenes en esa encuesta fue precisamente el tema de la seguridad. Entonces, Anabel, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos hoy. Hola, buen día. Muchísimas gracias por esta invitación. Para nosotras es un gusto y una alegría también estar presentes en este podcast. Como bien lo mencionó Catalina, Juventudes Asignatura Pendiente es este proyecto que impulsó la FES en toda América Latina y el Caribe, en total en 14 países de la región, relevando información sobre qué piensan, cómo viven la democracia las juventudes y sobre todo cómo perciben las principales problemáticas en los distintos países. Entonces, según la encuesta, ¿qué piensan nuestras juventudes sobre las dinámicas de inseguridad y seguridad en la región? ¿Y qué datos de la encuesta te parecen relevantes para entender esa preocupación? Claramente, uno de los principales problemas que las juventudes identifican cuando nosotros les decíamos cuáles son los tres principales problemas que afectan en cada uno de sus países, bueno, decirles que el primero fue la pobreza, el desempleo y la falta de acceso a derechos como salud y educación, pero el segundo que coincide en más de la mitad de los países es la inseguridad, el crimen organizado y el narcotráfico. Entonces, claramente, este es uno de los problemas que está presente. Y claro, nosotros hicimos una pregunta adicional que decía, ¿cuáles son los principales temas que deberían abordar las políticas públicas destinadas a los y las jóvenes en sus países? La primera, con claridad, es políticas de empleo, la siguiente, políticas sociales, pero por encima del 30% en cada uno de los países identifican que se requieren políticas para la seguridad ciudadana. Y estas dos preguntas son las que nos permiten como responder de alguna manera a la pregunta que nos haces sobre qué piensan las juventudes de la región sobre la inseguridad. Y en esto puedo decirlo con muchísima claridad, los datos nos acompañan para afirmar que el tema de la delincuencia, crimen organizado y narcotráfico son temas que ellos identifican como principales problemas en sus países. Nosotros les hicimos también la pregunta respecto a qué les hace sentirse satisfechos y qué no. ¿Qué les hace sentirse satisfechos? Su vida cotidiana, la relación de su familia, la relación con tus amigos. Por alguna razón su educación también los tiene satisfechos. Pero ¿qué es lo que no les tiene satisfechos y satisfechas a las juventudes de América Latina y el Caribe?
Pues dos cosas. La situación económica que experimentan cada uno, creo que está por demás decir que la situación y las condiciones de vida de las juventudes en la región atraviesa como momentos de mucha precariedad. No por nada nos dicen que somos la generación más preparada, pero más desempleada también. Pero el segundo elemento que les mantiene muy insatisfechos, insatisfechas, es precisamente el tema de la situación actual de la política en su país. No están satisfechos en cómo se encuentra la situación de sus países. Y esto dialoga mucho con el dato final que voy a utilizar para responder esta pregunta, y es si es que estarían interesados o interesadas en emigrar de sus países. Y claro, en cada uno de los países, más de la mitad de las juventudes estarían interesadas en salir de su país, por la condición económica, por estudiar, por vivir distintas experiencias. La encuesta nos permite hacer un corte analítico por edad, nos permite hacer cortes etarios, porque de 15 a 35 años pasa mucho en las juventudes, entonces nos permite hacer tres tipos de cortes, pero también nos permite hacer un corte por clase social. En la encuesta incluimos una variable construida a partir de una metodología que se llama SOMAR, que nos permite entender cómo las clases sociales, no solo por el ingreso, sino también por las condiciones de vida. Y claro, al cruzar esta variable de clases sociales con esta pregunta que les estoy contando de migración, nos da un dato que es clave, y es que sobre todo en las clases bajas, media baja y muy baja, quieren salir por las condiciones económicas y también por la condición actual de sus países. Entonces, para cerrar esta primera parte de nuestra conversación, me parece que es clave dejar situado esto. Las juventudes identifican a la inseguridad como un problema. Esto se ve también en qué tan insatisfechos están con la situación actual de su país. Y claro, la respuesta es emigrar, buscar como un futuro mejor, por situación económica, pero también por la situación propia de cada uno de sus países. Yo soy de Ecuador, este proyecto está coordinado desde Ecuador y claro, logramos ver en carne propia cómo estas condiciones de inseguridad afectan también a las condiciones de vida de las juventudes. Este tema sobre cómo perciben las juventudes la situación de sus países se vincula también seguramente, y pues ahí tú nos contarás, con cómo perciben las juventudes la democracia y los autoritarismos. Hay toda esta noción entre muchos investigadores de que en América Latina la gente estaría dispuesta a ceder derechos y libertades a cambio de más seguridad. ¿Cómo vieron ustedes estas tendencias en las juventudes en la encuesta del proyecto? Claro, como lo conversábamos anteriormente, el tema de la inseguridad está muy presente en cómo las juventudes están viendo la situación actual de su país. Y eso dialoga directamente en su satisfacción o insatisfacción con el sistema político y el sistema democrático. Porque como bien lo mencionas, Catalina, algo que hay que comprender al momento de entender la configuración y los efectos de la inseguridad es cómo esto dialoga con cada uno de los regímenes. ¿Y qué nos dice la encuesta? Voy a contarles como el panorama general y luego les voy contando como algunos datos muy particulares por países. La encuesta nos dice que las juventudes en los distintos países de América Latina hay una tendencia en la que hay muy poca confianza en instituciones gubernamentales, en el ejecutivo, en los partidos, y hay una búsqueda por respuestas rápidas. No por nada, en una de las preguntas donde nosotros les decimos, ¿qué tan dispuesto, qué tan cercano está usted a la idea de tener un gobierno con un líder fuerte? En más de la mitad de los países nos dicen que sí, que estarían muy de acuerdo por encima de un 60%. Y claro, acá entra en discusión algo que nos parece clave. Lo trabaja mucho FES acá en Ecuador y con claridad también el proyecto regional. Y es como todo este debate entre políticas de seguridad securitistas que demandan más militares, más policías a la calle, o políticas que trabajen el tema de seguridad, pero que respondan a un proceso de transformación social. ¿Qué estamos viviendo, por ejemplo, hoy en día acá en el Ecuador? Que por un lado el gobierno presenta como la solución sacar militares, sacar policías a las calles, mientras los grupos de delincuencia organizada, los grupos de crimen organizado, lo que están ofreciendo a jóvenes que ya desertaron de la escuela, donde su papá fue asesinado, donde tienen escasos recursos económicos, le ofrecen una oportunidad y una trayectoria de vida, cosa que el Estado no necesariamente le está respondiendo. Cuando nosotros les preguntamos, por ejemplo, a los jóvenes qué tan satisfechos o insatisfechos están con el funcionamiento de la democracia,
Entre un 13% en Uruguay a un 72% en Venezuela nos dijeron que están muy poco satisfechos. Y si quieren, bueno, el dato de Colombia, un 32% de jóvenes dicen que no están satisfechos con la democracia. Pero también les preguntamos, ¿qué tan de acuerdo están los jóvenes con que la democracia es preferible a otra forma de gobierno? Y claro, acá la mayoría de las juventudes, entre un 73% del Perú a un 58% en Costa Rica, hay una tendencia en las que nos dicen que sí, la democracia es preferible. Entonces, esta Ujú. encuesta también nos permite encontrar como estas tensiones que lo habíamos conversado en algún momento, en el que las juventudes no están satisfechas con cómo funciona la democracia, pero sí nos dicen que la democracia es Entiendo. mejor que Sí. cualquier otra forma de gobierno. Quizás ahí tenemos un puntal de respiración, si ustedes quieren, para Sí. saber que por ahí podemos seguirla tejiendo. Porque hay algo que el equipo de expertos y expertas que han trabajado junto a nosotros y nosotras en este proceso nos han dicho, no podemos quedarnos con la idea de que las juventudes son conservadoras y de derecha. Las respuestas de las juventudes responden claramente a sus condiciones de vida y sobre todo a las trayectorias de vida que tienen actualmente. Entonces, en la medida en la que el sistema político y el sistema de gobierno logre entender realmente cuáles son sus demandas y sus necesidades, seguramente vamos a tener como mucha más cercanía. Y como conversábamos antes de empezar a grabar este espacio, si es que hay soluciones, si es que hay gobiernos que les dan respuestas más rápidas, más claras, la respuesta va a estar por ahí. Entonces, esto para decirles que la idea no es quedarnos con esta premisa de que las juventudes son conservadoras y derecha. Quizás un porcentaje puedan serlo, pero no podríamos juzgarlo de una manera tan binaria sin entender las otras variables de vida. Nosotros también les preguntamos, por ejemplo, ¿qué tan de acuerdo, qué tan en desacuerdo están con que bajo ciertas circunstancias un gobierno autoritario pueda ser preferible a un gobierno democrático? Claramente las juventudes tienen un poco más de cercanía a estar de acuerdo, no tanto como en el nivel de insatisfacción, pero están más de acuerdo. Y este es un dato que no solo está en las juventudes, si es que uno le da una mirada a los últimos datos del Latinobarómetro, es un dato que se traduce también hacia los adultos. Entonces, no es solo una expresión de las juventudes, sino una expresión del momento político y social que está viviendo no solo América Latina y el Caribe, sino toda la región. Tú empezaste mencionando a Trump y demás. Creo que esto para decirte, como una respuesta que trata de aproximarse a cómo ven las juventudes entre la democracia y el sistema político, y solo cierro con un último dato. Nosotros les preguntamos si es que un gobierno militar es una opción en caso de crisis y también tenemos una respuesta muy similar a la respuesta anterior que les comentaba, como hay una tendencia a decir que estarían muy de acuerdo y demás, pero sosteniendo un poco lo que nosotros dijimos al inicio de esta presentación, que es sobre todo que las juventudes no están satisfechas con la democracia, sí la siguen reconociendo como una forma de gobierno. Entonces, creo que acá nos dejamos sobre la mesa algunas preguntas clave. Entonces, ¿cómo hacemos para que en el caso de que las juventudes tienen poca confianza en el Estado, en el gobierno, en las instituciones actuales, se aproximen y esa confianza se fortalezca? Y yo creo que esto va a ser en la medida en la que realmente estas instituciones, los partidos y demás logren comprender y aproximarse a las trayectorias de vida de las juventudes y dar respuesta en diálogo a eso. Una pregunta que queríamos plantear también era, bueno, ¿qué hacer para atender estas preocupaciones de las juventudes? Me parece que tu respuesta está súper clara. Es muy importante acercarse a esas trayectorias de vida y entender esas preocupaciones de un modo no paternalista, sino de manera genuina. Y entonces aquí la pregunta es, ¿tú ves una relación entre estas dinámicas de inseguridad, los impactos que esas dinámicas tienen en el tejido social y la forma en que los jóvenes y las jóvenes participan o no participan en la discusión política en sus países? Sí, totalmente. Yo siento que puede haber un vínculo acá. Nosotros, al momento de analizar los datos de la encuesta, algo que nos quedaba con muchísima claridad es que los jóvenes participan, porque claro, la principal premisa que teníamos cuando nosotros empezamos este proyecto era que, claro, las juventudes no participan, las juventudes no les interesa la política, pero siento que desde la Fundación Frederick Ebert agarramos el reto de decir, ok, vamos a entender qué es lo que no les gusta de la política, porque nos parecía como muy llano decir como a los jóvenes no les interesa la política, son Mm. todos apáticos. Nosotros partimos diciendo, no creemos que sea así.
Entonces, la encuesta trató desde muchas maneras, desde muchas preguntas, en total levantamos como 65 preguntas regionales, tratar de comprender cuáles fueron las formas de participación de las juventudes. Y claro, la respuesta a la que llegamos es, no es que las juventudes no participan y están completamente desinteresadas, sino que están interesadas por las políticas desde otras vías. Una de ellas, las redes sociales, por ejemplo, que es desde donde más se consume información y donde más están dispuestos a opinar a través de likes, a través de un comentario y demás. Y que también las juventudes están interesadas con algunas formas de acción colectiva que, por ejemplo, tengan que ver con, uno, lo de las redes sociales, dos, a dejar de comprar o comprar cosas por motivos políticos. Se conserva todavía el repertorio de acción colectiva que es salir a las protestas. Y aunque están distantes de otros mecanismos y otras formas de participación política, pues están dispuestos como a opinar y demás. Eso como para dejar otra de las formas en las que la encuesta trata como de discutir con estas premisas previas que se tiene sobre las juventudes. Y sí nos quedamos con el mensaje de que es necesario acompañar procesos participativos. Sí hacemos con mucho énfasis la recomendación de que las políticas que se desarrollen sobre seguridad, sobre construcción de paz y demás, sea construido con las juventudes. Creo que en un problema que nos atraviesa muchísimo, que es como es el tema de la seguridad y el crimen organizado, no se puede prescindir sin la participación de los jóvenes. Sí apostamos y sí recomendamos que la construcción de este tipo de políticas se lo haga de manera popular, es decir, activando los mecanismos de participación institucionalizada, aproximándolo a las juventudes y que las políticas no solo sean de arriba para abajo, top-down, sino que sean construidas de manera participativa, reconociendo las trayectorias de vida. Y claro, la FES reconoce que para hacer este tipo de cosas, para tomar decisiones, para hacer políticas, para definir estrategias de acción colectiva, se necesitan datos. Y ese es, si ustedes quieren, el corazón del por qué se hizo esta encuesta. Porque, claro, tenemos algunos países como Chile, por ejemplo, como México, que tienen una secuencia de encuestas de juventudes anual, bianual, trianual. Pero en países como, por ejemplo, Ecuador, en países de Centroamérica, contar con una encuesta de juventudes que te dé como esta cantidad de datos, con datos que son representativos a nivel nacional, casi que es un lujo. Entonces, sí, esa es la apuesta. Ofrecer estos datos, que la gente tenga estos datos para hacer reflexión sobre hacia dónde encaminamos la política pública para juventudes y sobre todo cómo ponemos a dialogar esto con las condiciones de vida propia que ellos tienen. Como hemos dicho, la política no se puede entender sin comprender bien las condiciones materiales, las condiciones de vida de la gente para quienes se van a construir esto. Gracias. Ahí empezaste a responder una pregunta que desde la FES es siempre muy clave y es ¿qué podemos hacer? Y ahí me gustaría de pronto que profundizaras un poquito más sobre qué podemos hacer para involucrar a las juventudes en la discusión sobre políticas de seguridad. Y lo pregunto porque yo he trabajado en temas de seguridad desde toda la vida y involucrar a la gente, digamos, a la opinión pública, a la sociedad en la discusión de estas políticas no es sencillo, sobre todo a la gente que se considera a sí misma gente progresista o de izquierdas. Es muy difícil involucrarlas en estas discusiones. A la gente derecha también es difícil porque ellos están de acuerdo en delegar eso en los sectores de seguridad. Pero para esta idea que con la que estoy profundamente de acuerdo de que las políticas públicas deben formularse con la participación de las personas a las que están dirigidas, ¿qué podríamos hacer para lograr que las juventudes se involucren, se interesen? Empecemos porque se interesen y luego además se involucren en las discusiones sobre seguridad y sobre las políticas de seguridad en sus países. Qué gran pregunta. Y voy a dar una respuesta que no pretende cerrar la discusión, sino quizás dejar algunas semillas para seguir conversando sobre este tema. Creo que para acercarse como a las juventudes hay que hablar en las narrativas de las juventudes, porque cuando uno está pensando en cómo se construye una política pública, en el imaginario está generalmente en estas modalidades 4x4 que se le dice acá. 4 personas en 4 paredes definiendo como una política. Entonces sí siento que esto demandará todo un proceso de una socialización, identificación clara de las necesidades
Y siento que, sin ser una experta en los temas de seguridad como lo eres, Catalina, siento que este trabajo sí demanda un ejercicio bastante pormenorizado, pensando acá en Ecuador, que es como barrio por barrio, para tratar de comprender que no solo es que el Estado llega a ese barrio, sino que los barrios ya tienen un modus de funcionamiento propio. Entonces, ¿cómo hacemos para que la política no le llegue a las juventudes como, tenga, esto es lo que va a hacer el Estado, sino Sí. que sean políticas contextualmente construidas, como reconociendo los problemas, los beneficios, todo lo que tiene cada una de los barrios? Entonces sí siento que este es un trabajo que hay que hacerse, por ejemplo, acá se le llama los gobiernos autónomos descentralizados, que son los gobiernos locales, y que la construcción de políticas con las juventudes vaya desde ahí, pero reconociendo, invitando a colectivos, asociaciones y demás, y que todo lo que se pueda hacer se construye en una narrativa con jóvenes. Desde las formas de comunicación siento que deben ser dialogadas con ellos y con ellas. Muchas gracias. Estoy muy de acuerdo con que es muy clave reconocer lo que ya hay en los territorios, que es un problema, creo yo, de nuestras políticas públicas, que llegan desde afuera con la idea de que los que formulan las políticas allá en las cuatro paredes saben todo y llegan y le entregan algo desde arriba a las poblaciones y pues eso muchas veces no funciona para los sectores poblacionales. Anabel, una última cosa, creo que la discusión ha sido bien interesante, creo que este es un tema que tiene muchísimo tela por cortar, que es un tema que a pesar de que se habla mucho de juventudes, no hay tanta información, creo que la encuesta aporta mucho a eso y que es un espacio de discusión política enorme que tenemos que seguir aprovechando. Una última cosa que siempre queremos preguntar en este podcast es, ¿qué herramienta añadirías a nuestro kit de seguridad progresista? Aquí nuestra idea es, aparte, creo que la encuesta es una herramienta muy importante. Si tienes una sugerencia sobre, no sé, un libro, una canción, una serie, un consejo que quisieras añadir. A ver, yo quizás voy a dejar dos herramientas. Una es la web de Juventudes, que tiene datos clave. Algo que buscábamos nosotros es que la gente no solo lea los datos que nosotros procesamos y analizamos, sino que sea un ejercicio mucho más interactivo. Entonces, en www.juventudesfes.org van a poder encontrar visualizadores. Nosotros contamos en el equipo con un analista de datos genial, y Camila Rodríguez montó todo un tutorial para que la gente sepa cómo manejar cada uno de los visualizadores. Entonces la gente va a poder ver los datos regionales y nacionales. Como les dijimos, los datos tienen representatividad nacional, así que están buenísimos. Y una parte de los datos de la encuesta ya están liberados ahí. Además, en esta misma web estamos subiendo paulatinamente ya los informes nacionales, porque cada uno de los 14 países está construyendo su propio informe con los datos obtenidos. Entonces, de lo que proveemos al kit es precisamente esta web. Y el segundo, que precisamente me da mucho gusto decir que lo vamos a presentar en Bogotá, en Claxo, del 9 al 12 de junio, vamos a estar presentando el informe regional de juventud. Lo vamos a llevar impreso, así que si es que está escuchando este podcast, por favor, le esperamos en Bogotá. La fecha todavía está por definir para que pueda recibir el informe regional impreso con estos datos. Y quizás el tercer consejo que creo que podría poner sobre la mesa para este kit es que el ejercicio que demanda muchísimo las democracias que estamos viviendo actualmente es que nos reconozcamos como ciudadanos, ciudadanas, y no como usuarios o usuarias de un sistema. Creo que en la medida en la que logramos reconocernos como ciudadanos y ciudadanas, se va a traducir en una verdadera apropiación de los derechos, para que la libertad y los derechos no se los miren como desde esta manera liberal, sino que nos veamos como con todas las condiciones y capacidades para hacer uso de ellos, porque caso contrario nos llevarán por delante. Así que nada, con esto cierro y qué gran iniciativa esto del podcast. Ojalá llegue muchísimo y pues nada, un abrazo a Cata también. Bueno, muchas gracias, Anabel, y muchas gracias a todas las personas que nos han escuchado en este capítulo. Definitivamente un tema clave para el futuro de nuestras democracias, del que seguiremos conversando en futuros episodios. Nos escuchamos pronto.
Kit de Seguridad Progresista, Análisis y Recomendaciones para el Fin del Mundo es un podcast del Centro Regional sobre Paz y Seguridad de la Friedrich Ebert Stiftung. Gracias por escucharnos.